Ok. Entonces, vamos a empezar con nuestra pequeña base. Y nuestra base nos dice que mide 60 por 70, que es lo que nosotros vamos a tener. Y tenemos un espesor de 7.5. Entonces, en SolidWorks, archivo nuevo, vamos a abrir en alzado un croquis, que es el que nos va a permitir a nosotros poner nuestra pieza, un rectángulo de centro. Vamos a trazarlo, nos dice que vale 60 por 70. Vamos a acotar el modelo y vamos a tener una pequeña extrusión de 7.5. Vamos a ver que nuestro rectángulo quedó exactamente a la mitad, que es lo que nos interesa a nosotros tener. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros hacer nuestro soporte. Nuestro pequeño soporte en ángulo nos maneja ciertas medidas con las cuales nosotros vamos a estar trabajando y vamos a desarrollarlo. En el plano de en medio, que nosotros vamos a tener esta característica, ¿sí? Vamos a simular este pequeño componente, el cual vamos a trabajar con las siguientes medidas. Si nosotros nos damos cuenta, de la base al centro del círculo tenemos un diámetro de 25 y tenemos un radio de 25. Entonces, clic derecho en alzado, control 8. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner otra vez control 8 para que nos dé la otra vista. Ok, vamos a hacer un círculo grande, dentro de ese mismo un círculo pequeño. El círculo grande tiene radio 25 por 2 para que nos dé diámetro y tenemos un diámetro de 25. La distancia que hay del centro a la base de nuestro elemento nos dice que vale 26. Eso es lo que tenemos. Luego tenemos la siguiente perspectiva. Tenemos un pequeño elemento que nos dice que está desfasado del centro a la orilla 5. Quiere decir que de la orilla al centro tenemos un pequeño desfase que vale 5. Ahora, si nosotros proyectamos nuestro elemento, vamos a tener la línea, selecciono Shift círculo, que sea elemento tangente. Ahora, vamos a tener la siguiente característica. Nuestro elemento o la parte de nuestro elemento con el cual nosotros vamos a trabajar tiene una línea recta que intersecta todo mi elemento. Voy a poner una línea recta que intersecta todo el elemento. Voy a recortar lo del círculo, que es lo que vamos a tener. Voy a recortar este sobrante y vamos a extruir en plano medio. El espesor de mi pieza o con el cual vamos a trabajar nos dice que vale 10. Entonces vamos a hacer operación extruir plano medio y vamos a ponerle la cota de 10, que es lo que nos está dando como medida. Le vamos a dar a aceptar. Ya tenemos elementos un poco más parecidos a mi pieza. En esta cara voy a hacer un croquis, control 8, y voy a insertar un círculo grande que toque el de diámetro de 50 y un círculo que toque el diámetro de 25. ¿Para qué? Si nosotros nos damos cuenta, tenemos un pequeño elemento que sobresale, que son estas características, elementos sobresalientes. Si nosotros nos damos cuenta, del centro a la derecha tenemos un pequeño desfase que mide 2.5 y tiene un radio de 6.25. Entonces, vamos a ponerlo. Tenemos control 8, una línea del centro hacia arriba, tiene un pequeño desfase de 2.5 y tenemos un pequeño círculo en la línea, en esta parte de la línea, ¿sí? Que es lo que nos está indicando. Vamos a hacer el círculo y ahorita lo vamos a gobernar
6.5 por 2. Entonces, vamos a ponerle cotas a este círculo, a este otro pequeño círculo. Y lo que vamos a hacer es, este círculo shift con este, que sean elementos tangentes. ¿Sí? Este shift con este, que también sea elemento tangente, para poderlo poner. Vamos a verificar su cota, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Vamos a dar cancelar. ¿Sí? Cumple con las condiciones de tener 6.25 de radio. Lo tenemos en la parte superior. Vamos a ver ahora en la parte inferior. Si ustedes observan, tenemos el pequeño círculo, pero ahora este cambia totalmente y nos dice que tiene un radio de 10.13, que es lo que vamos a tener. Si nosotros nos damos cuenta, voy a hacer un pequeño zoom. Tenemos lo siguiente. Toca la línea y tiene una altura de 6.37, que es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, voy a poner una línea constructiva de aquí hacia arriba que mida 6.37. Vamos a poner un círculo con un diámetro y nos dice que nuestro radio es 10.13. por 2. Y eso es lo que nosotros vamos a tener. Vamos a ver cómo se comporta. Tenemos una proyección en línea recta, que es lo que nosotros vamos a tener aquí. Pequeño escaloncito, la proyección que vamos a tener representada. Entonces, vamos a ponerlo. Una línea recta. ¿Sí? Y vamos a ir recortando elementos que ya no nos sirven. Este elemento, que lo tenemos con la línea recta, que debemos de corregir. ¿Sí? Vamos a ver en la parte de abajo. Y vamos a ponerlo con la línea recta. Vamos a hacer un ajuste. Voy a eliminar la cota. Este círculo, shift con esta línea, que sean tangentes. Para irlas ajustando. Voy a trazar una línea recta de este punto a este elemento. Y vamos a trazar una línea recta de este punto a este elemento. Vamos a tener una característica particular. Voy a hacer el recorte del sobrante, el recorte y el recorte. Va a quedar ahogado. Entonces, vamos a hacer el recorte, un pequeño recorte, en la parte superior y en la parte inferior. Ya lo tenemos. Vamos a extruir y vamos a extruir este y este pequeño elemento a la medida de 5. Le voy a dar a aceptar. Para no volver a hacer lo otro del lado contrario, vamos a hacer una pequeña proyección, simetría, plano que esté exactamente a la mitad del saliente que acabo de hacer. Voy a dar a aceptar. Y ya tengo el elemento del otro lado. Nos dice que mide 20 en total. Vamos a corroborar esa información. Medir de esta cara y esta cara. Y nos dice que tiene un espesor de 20. Quiere decir que hicimos correcto nuestros elementos. Ahora, si nosotros damos cuenta, tiene unos pequeños detalles. Nos dice que tiene un redondeo de 1 y un redondeo de 1. Estos pequeños detalles los vamos a dar al final
para dejar de manera estética nuestra pieza. Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos a la mitad de esta cara a este elemento, tenemos 31. Quiere decir que de esta cara, operaciones, geometría de referencia plano, voy a tener una medida de 31, invierto, ¿sí? Invertir la equidistancia y ahí voy a tener un plano. En ese pequeño plano voy a poner un croquis, control 8, control 8, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. Tengo que hacer dos elementos o dos triángulos de estas especificaciones, que son estos pequeños elementos que nos están marcando. Nos dice que tiene una longitud de 30, que es lo que nos está marcando. Y vamos a revisar su altura y sus propiedades. Tiene un espesor de 8. Entonces, vamos a ponerlo. Tenemos del centro de este elemento hacia acá, la mitad es 15. Tenemos un triángulo exactamente a la mitad. Voy a hacer una simetría de este y este respecto de la línea de en medio. La línea de en medio la voy a poner como constructiva. La distancia total nos dice que vale 30, que es lo que nosotros tenemos en esa perspectiva. Vamos a ver la altura del triángulo, en donde nos marca la pequeña altura para poderlo identificar o poderlo poner. Porque lo ocupamos. ¿Sí? Y si no, lo vamos a tener que ajustar a un ángulo de 45, que es lo que nos está marcando. El ángulo de aquí a acá, 45. Y no ocupamos la altura. Vamos a extruirlo. Invierto dirección. Y nos dice que vale 8. Ya tenemos nuestro pequeño nervio o soporte. Voy a ocultar el plano. Ya tengo los elementos. Vamos a ir detallándolo. Tenemos redondeos en las esquinas de 15. Redondeo de 15 las esquinas. 1, 2, 3, 4. Vamos a dar a aceptar. Ok. Ya tenemos los redondeos. Voy a hacer un pequeño detalle en esta cara. Inserto un croquis. Control 8. Y me dice que debo de tener un pequeño círculo que mide radio 8 y que tiene una pequeña altura. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? O tenemos como perforación, que es este pequeño elemento. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a poner una línea constructiva. Vamos a poner el círculo. Vamos a ver que nos dice que vale radio 8. Sería 16. Lo que tenemos. La altura. 6. Cuando nosotros perforemos, vamos a quitar esta altura para hacerla en función de este escalón y poderla ajustar. Vamos a eliminar y vamos a medir. Calcular y vamos a medir de esta cara a este elemento. ¿Cuánto tenemos la altura? Tenemos un 1. Quiere decir que vamos a poner cota, presionamos la tecla de Shift y presionamos la línea para que podamos medir arco y línea y vamos a poner un 1. ¿Qué es lo que tiene? Operación corte extruir y lo vamos a perforar por todo. Y vamos a dar a aceptar. Ya tenemos la pequeña perforación. En la parte superior
como nos indica, vamos a tener los elementos 1, 2, 3, 4. Y tenemos que tener nuestros diámetros con los cuales vamos a trabajar. Vamos a ponerlos. Ok. Voy a insertar un croquis en esta cara. Control 8. Voy a insertar 4 círculos. Acerco, pongo, acerco, pongo en el centro, acerco, pongo en el centro, acerco y pongo en el centro. Voy a seleccionar 1, 2, 3 y 4 y pongo que sean iguales todos. Con un OK acote puedo tener la medida. Voy a revisar la medida de nuestra pequeña perforación, ¿sí? Con la cual nosotros estamos trabajando. Y nos dice que vale 12 de diámetro. Operaciones, corte. Y vamos a cortar 8. Vamos a hacer un pequeño chaflán de 1. Chaflán también nos lo pide en la parte de abajo. Okay. Ya tenemos la vista adecuada. Vamos a darle los redondeos. Redondeo de 1, de 1 y de 2. Redondeo. Esta arista nos dice que vale 2. Esta arista. Redondeo. Esta arista y esta arista nos dice que vale 1. Ya se va viendo más a nuestra pequeña pieza que nosotros tenemos. Ahora, vamos a tener los redondeos que valen 3, ¿sí? Externo e interno. Tenemos redondeo, esta arista que vale 3, esta otra arista, esta pequeña arista interna. Le vamos a aceptar. Ya tenemos nuestra pieza totalmente redondeada. Ok, vamos a ponerlo y lo vamos a guardar. Vamos a poner molde. Ya diseñamos el elemento, que fue lo que vimos la semana pasada. Para poder crear alguna característica, algún elemento, tenemos que nosotros tener un buen diseño. En este caso, nuestra pieza ya está bien diseñada, con la cual nosotros vamos a interactuar y vamos a estar trabajando. ¿Qué es lo que sigue? ¿O qué es lo que nos proponemos ahora? Tenemos que crear, ¿sí?, un elemento de molde. Nosotros debemos de partir nuestra pieza en 2 elementos. Si nosotros lo partimos de esta manera, vamos a tener muchas interrogantes en cuanto a nuestro diseño. Vamos a partirlo de esta manera, a la mitad, con esas características. Voy a insertar un croquis, control 8. Voy a poner un rectángulo de centro que abarque toda mi pieza. Y vamos a editarlo. De aquí a aquí, vamos a ponerle 80. De esta línea a este, vamos a ajustarlo a 20. Vamos a quitar estos elementos del centro a esta cara. Nos maneja 116. Vamos a ponerle 100, que nos lo ajuste. Del centro a esta, 100. Y tenemos el ajuste. Lo que vamos a hacer ahorita es una especie de troquel
cuando nosotros hagamos la operación de extruir, vamos a trabajar con plano medio. Y en plano medio vamos a ponerle la cota total, en este caso 80, que sobrepase nuestro material de manera general. Y una de las características importantes es que vamos a quitar fusionar resultados y le vamos a dar a aceptar. En la parte de fusionar de resultados, automáticamente aquí tenemos un sólido, que es la pieza, y el otro sólido, que es el cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer posteriormente? Voy a seleccionar la pieza. Como yo lo quiero partir a la mitad, voy a insertar un croquis, control 8, exactamente a la mitad, una línea. Con eso voy a garantizar que nosotros tengamos nuestra pieza partida en dos. Me voy a salir del croquis. Ahora, en insertar operaciones, yo tengo el elemento para partir. De mi croquis, quiero cortar los sólidos, ¿sí? Y aquí yo muestro cuáles son los sólidos que quiero cortar. Quiero cortar este y este. Solamente señalé esos dos elementos. Si yo selecciono los de adentro, estaría cortando el sólido que está adentro. En la parte de abajo voy a consumir los sólidos cortados, se los voy a quitar y le voy a dar a aceptar. Automáticamente yo acabo de partir mi pieza en dos elementos, o mi pieza la acabo de partir. En nuestro Configuration Manager yo tengo la opción de generar una vista explosionada de los elementos con los cuales nosotros trabajamos, ¿sí? Y poder crear nuestro molde, ¿sí? Vamos a ver, ya tenemos nuestros sólidos cortados. Déjenme ver, le vuelvo a repetir. ¿Ok? ¿Sí? Nosotros vamos a cortar con la parte de los elementos. Ok, esa parte de cortar nos va a permitir tener los elementos en cuanto a la parte de poder generar lo que viene siendo nuestro molde. Nosotros vamos a quitarla. Y para tener la cavidad interna o el elemento interno, que es el del redondeo y el de nuestro elemento, vamos a hacer lo siguiente. Insertar operaciones. Vamos a combinar. En este aspecto vamos a seleccionar desde el árbol de operaciones, que es el sólido número 1, y el sólido para combinar, que es el sólido de afuera. Le voy a dar a aceptar. Ok, vamos a ver por qué no lo quiere combinar. Tenemos que tener esta opción de combinación, que ya no lo dejó. Ahora sí, hago mi línea para poderlo perforar. Si no tengo una línea para poderlo partir, no me lo va a partir. Es algo del croquis. Insertar operaciones, partir. Quiero cortar mi pieza, este y este elemento. Consumir los sólidos cortados. Le doy a aceptar. Configuration Manager. Nueva vista explosionada. Este elemento y este elemento. Y lo que acabamos de tener es nuestra vista con los cortes de manera general. Un detalle que nosotros vamos a tener y que quiero explicarles es lo siguiente. Todos los elementos de moldeo, todos sin excepción, tienen la siguiente característica. Las perforaciones que nosotros vamos a tener, que son estas, si nosotros queremos incluírselas, vamos a tener como un vaciado o como un proceso de moldeo. Entonces, si nosotros queremos tener la perforación dentro del proceso o queremos que el proceso, en este caso para nuestra pieza, ¿sí?, tenga la siguiente característica. Que parezca como si estuviera totalmente sólido y al final de nuestro proceso nosotros
podemos hacer los detalles de perforaciones. En algún momento, cuando vimos la parte de operaciones con lo que viene siendo el árbol de operaciones de generar una pieza, vimos que nosotros podemos crear una especie de pirámide, construcción, y dejábamos operaciones de detallado y redondeo hasta el final para no tener problemas en cuanto a nuestras configuraciones. Si nosotros contraemos o generamos una contracción, contraer, nos vamos a dar cuenta que en la parte del medio, ¿sí?, tenemos la mitad de nuestro molde y en la otra parte del medio tenemos la otra mitad de nuestro molde. Y para eso nos sirve la parte de moldeo.